Petro pide recortar presupuesto tras decisión de la Corte sobre deducción de regalías. Con la decisión de la Corte se dejarían de recaudar montos, lo que implica menos dinero para el presupuesto general de la Nación. Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las empresas que están en las industrias extractivas, el presidente Gustavo Petro señaló que el Ministerio de Hacienda tendrá que recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público. Esta prohibición se había establecido en el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, en la reforma tributaria del año pasado. La decisión se tomó con 6 votos a favor y 2 en contra. En la sentencia C-489 de 2023, MP. Jorge Enrique Ibáñez Nájar y Cristina Pardo Schlesinger, el magistrado Juan Carlos Cortés González salvó su voto y la magistrada Natalia Ángel Cabo se apartó parcialmente de la decisión. Reservaron aclaración de voto la magistrada Diana Fajardo Rivera, y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo, informó la Corte. La Asociación Colombiana de Minería, ACM, dijo que el fallo es una decisión trascendental para la continuidad del sector minero, porque, según el gremio, se elimina una restricción inequitativa que desborda la capacidad contributiva de una industria que antes de la reforma ya contaba con la mayor tasa efectiva de tributación del país. Además de los argumentos jurídicos, el artículo demandado no estaba acorde con las prácticas internacionales sobre estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país del mundo en el que no se pueden deducir las regalías, dijo Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM. ¿Cómo quedan las cuentas fiscales? Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, la deducibilidad de regalías afecta negativamente el presupuesto general de la Nación al disminuir los ingresos corrientes y el gasto público que se puede financiar de forma sostenible. El Ministerio de Hacienda calculaba que con esta medida se recaudarían 3.38 billones de dólares en 2023, 2.79 billones de dólares en 2024, 2.20 billones de dólares en 2025 y 1.97 billones de dólares en 2026. Con la decisión de la Corte se dejarían de recaudar estos montos, lo que implica menos dinero para el presupuesto general de la Nación. Antes de la reforma tributaria, el costo asociado a las regalías daba como resultado una reducción en la base del impuesto de renta 35% para todas las empresas colombianas. Con la reforma tributaria, este costo ya no se podía deducir de la renta fija y por ende, subió el impuesto para las empresas que explotan recursos naturales. La Asociación Colombiana de Minería revisó las audiencias y aseguró que en las diferentes intervenciones se puede observar que uno de los puntos de mayor controversia es las profundas diferencias entre el gobierno DIAN y Ministerio de Hacienda y los demandantes y peritos expertos respecto de las fórmulas presentadas para calcular la tasa efectiva de tributación TET del sector minero y de hidrocarburos. Este es un aspecto fundamental para establecer si un contribuyente puede asumir una mayor carga fiscal o no, pues es la TET la que determina la proporción de las utilidades que se destinan al pago del impuesto sobre la renta y su complementario, sin tener en cuenta las demás cargas tributarias que debe asumir todo contribuyente. La tasa efectiva de tributación, TET, es un concepto que tiene su base en indicadores financieros que, en términos prácticos, indica el porcentaje del impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales que sufragó una compañía respecto de las utilidades contables del ejercicio antes de impuestos. Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las empresas que están en las industrias extractivas, el presidente Gustavo Petro señaló que el Ministerio de Hacienda tendrá que recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público. Esta prohibición se había establecido en el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, en la reforma tributaria del año pasado. La decisión se tomó con 6 votos a favor y 2 en contra. En la sentencia C-489 de 2023, MP. Jorge Enrique Ibáñez Nájar y Cristina Pardo Schlesinger, el magistrado Juan Carlos Cortés González salvó su voto y la magistrada Natalia Ángel Cabo se apartó parcialmente de la decisión. Reservaron aclaración de voto la magistrada Diana Fajardo Rivera, y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo, informó la Corte. Las advertencias de los gremios. ACM advirtió efectos de prohibir la deducibilidad de regalías y la sobretasa al carbón.
La Asociación Colombiana de Minería, ACM, ya había advertido sobre los efectos de prohibir la deducibilidad de las regalías del impuesto a la renta. Con la no deducibilidad de las regalías pierde el país, pierden las regiones y pierden miles de familias que dependen de la minería para su sustento, aseguró la ACM en un comunicado. De acuerdo con la ACM, la reforma tributaria sobrepasa la capacidad contributiva de las empresas mineras volviéndolas inviables en escenarios de precios promedios. Esto podría comprometer el recaudo de mediano plazo y el gasto social, ya sea por el ajuste de los planes de producción o por el cierre de operaciones, asociado a una mayor carga tributaria. La asociación mencionó, por otro lado, que prohibir la deducibilidad de regalías desconoce su noción constitucional como una contraprestación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, pues las regalías son un recurso público que hace parte del patrimonio del Estado. No deducir las regalías comprometería la viabilidad de muchos proyectos. Por ejemplo, en una operación de carbón esta sola medida incrementa la tasa efectiva de tributación TET de 88.1% en promedio a 142.8%. Eso significa que el impuesto capturará la totalidad de las utilidades del proyecto, dijo ACM en un comunicado. Para mantenerte informado, síguenos en nuestras redes sociales, somos las noticias de MAI.